La resumen de la historia Hegel, Marx y Foucault del doctor Sergio Pérez Cortés. Agradecemos a la Facultad de Derecho por permitirnos el lugar para presentar el libro, y también a la UAM, quien ha presentado, tiene un buen material de diferentes áreas, pero especial en filosofía, y con el doctor Cortés se han sacado libros muy puntuales y que sirven para la reflexión de nuestra actualidad. Y en esta mesa nos encontramos el doctor Jaime Ortega Reina, obviamente el doctor Sergio Pérez Cortés, pero también el doctor José Gandarilla, quienes vienen de diferentes lados. El primero para hablar va a ser el doctor Jaime Ortega, quien hizo su doctorado en estudios latinoamericanos. Viene de la Facultad de Ciencia Política. Sus líneas de investigación son teoría social latinoamericana, la recepción y transformación del marxismo en América Latina, y ha publicado recientemente El Caribe como síntesis de la modernidad y un capítulo en Trabajo Vivo y Política de la Liberación, aproximaciones a un debate. Y bueno, gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Es un gusto estar acá presentando el libro del doctor Sergio Pérez. Por supuesto hay que agradecer al profesor Hoffman, que coordina el grupo Grado Cero y quien organizó este evento, y por supuesto a quienes hacen materialmente la posibilidad de realizar este acto, Tania, Carlos y el resto del equipo, que son los que materialmente hacen posible estas ideas. Yo traigo un texto, espero no tardar más de 20 minutos, 23 quizá, 25, y comenzaré a leerlo. Leer un libro y presentarlo es un doble acto. Por un lado, lee las preocupaciones de un autor, y por el otro, lo hace siempre con las propias. Este acto es de por sí complicado. Ya Althusser había adelantado en Libre de Capital un esbozo de una teoría de la lectura. Y traigo a colación la cita de este texto por tres razones. La inmediata es que la obra del filósofo francés Althusser me ha perseguido, o yo a ella, en los últimos meses de manera insistente. La segunda es que el propio autor ha advertido en otros espacios, el doctor Sergio Pérez, que también hizo parte de esa fulgurante preocupación que damos por denominar generalmente francesa. Y finalmente, porque Althusser, de alguna o varias formas, está ligado a los temas del libro que ahora presentamos. Justamente, el filósofo francés leyó y rechazó a Hegel, leyó y propuso, a propósito de Marx, una tormenta teórica, e influyó de manera crucial en Foucault, a quien apreciaba y de quien se expresa de manera positiva en distintos momentos. Es por ello que gran parte de la lectura que yo realicé del libro Pérez Cortés busca estas, que son mis obsesiones, en las del autor que ahora comentamos. Sin embargo, más allá de estas, mis obsesiones temporales, espero, quiero presentar brevemente lo que me parecen los puntos nodales del libro de Pérez Cortés. El título ya da, y esto el autor no se cansa de repetirlo, a mi parecer, de manera correcta, en señalar de que se trata de la razón en la historia y no de la historia. Pequeño y significativo cambio que transforma una posibilidad de entendimiento de los autores tratados. Por un lado, la razón, capacidad humana de volver el mundo inteligible al momento que lo produce y se apropia de él. Por el otro lado, la historia como un espacio-tiempo en donde diversas concepciones, diversos intentos de concebir, interpretar, producir y apropiar se enfrentan. No hay teleología, no hay finalidad. Ese pequeño cambio entre una razón de la historia y en la historia es, entonces, fundamental. Si hay historia y la razón se expresa en ella, hay objetivos, dignificar el presente a través de la crítica, dice. Los tres autores que Pérez Cortés, a saber Hegel, Marx, Foucault, nos expondrá a lo largo de densas páginas, expresarían posibilidades distintas, aunque en consonancia, de al tiempo significar nuestra época, como dignificarle y darle un estatuto. ¿Cómo se logra esto? A través de un aprendizaje, dice nuestro autor, cuya matriz es el enfrentamiento entre dominantes y dominadores. La razón, entonces, tanto en Hegel, Marx y Foucault, sería dominación y lucha. Esto es muy claro en Marx, incluso a contracorriente de los calificativos que sobre él pesan en el propio Foucault. No así, me parece, en Hegel. He ahí el primer nodo del que quisiera llamar la atención. Diré brevemente algo sobre la primera obra filosófica que se analiza. El Hegel que nos entrega Pérez Cortés es uno que está atravesado en la lucha por el conocimiento y el reconocimiento del presente,
y con el cual podemos realizar una crítica de nuestro tiempo. La exploración de Hegel, y que seguirá presente en el resto de autores analizados, en un plano epistemológico, parte justamente de no la separación entre parte y contenido, decisión entre forma y contenido, entre objeto de conocimiento y el conocimiento. Unidad de momentos, conceptos, saber absoluto, espíritu, razón. Contra las vulgares lecturas del idealismo absoluto, y creo que aquí pensamos en la pobre crítica marxista Hegel, este tiene en el pensamiento el lugar en donde la realidad material encuentra sus determinaciones, su significación y su pleno sentido. Es por ello que nuestro autor decreta el punto crucial: la razón opera entre ser y pensamiento. Esto que dicho en general podría parecer sin más una afirmación como otra, adquiere sentido cuando el autor explora las dimensiones de la libertad, momento práctico por antonomasia. La razón, en la recomposición del vínculo entre ser y pensamiento y la posibilidad de producción de categorías, permite encontrar el vínculo no solo con la necesidad del mundo, sino también al tiempo con la libertad. Es justo ese momento donde se ejerce la capacidad no solo de reconocerse y apropiarse de la realidad que se produce, sino también de nombrar otra realidad, de realizar un ejercicio crítico. La libertad de la acción humana lo permite, toda vez que logra ser autoconsciente. Es, sin embargo, con Marx donde quiero detenerme más puntualmente, pues además de ser un autor que conozco ligeramente más, me parece que se juegan puntos nodales. En primer lugar, resulta muy saludable ubicar la especificidad de Marx en no estancarse en la universalidad abstracta, que borra diferencias, en la universalidad aparente, dice Pérez Cortés. Nuestro autor destaca la consecuencia de ello, es decir, la consecuencia política de la pura universalidad abstracta. A partir de ese momento se desenvuelve un interesante ejercicio de ubicar la obra de Marx en su afán de comprender la necesidad lógica y la génesis de los elementos o determinaciones del capitalismo. Antes de esa sugerente sección, Cortés insistirá en el carácter práctico del materialismo de Marx. Aquí sin duda habría o cabría la posibilidad de entablar un diálogo con tradiciones con la de Bolívar Echeverría y su propio discurso sobre el materialismo. Destaco yo la forma en que el autor Pérez Cortés aborda a Marx como crítico de la filosofía de la conciencia a partir de un texto tan cuestionado por muchos frentes como es el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política de 1859, aquel famoso prólogo de la estructura y la superestructura. Vida material, condiciones, conciencia individual. Todos esos temas aparecen puestos y tensionados en la lectura que Pérez Cortés hace de dicho prólogo. De dicha lectura detecta que la conciencia individual y el dominio objetivo de las relaciones sociales aparece siempre como irreconocible, excepto para los ojos de la razón, pero no de una razón individual. Si el proceso objetivo y material de producción de ciertas condiciones de vida, también el proceso del pensamiento, por hacer inteligible dicho proceso, es siempre colectivo. Ambos son momentos de un despliegue único, la razón en la historia. El materialismo de Marx reconocería que no hay acto humano que no incluya de alguna forma el pensamiento, pero tampoco hay pensamiento si no hay al mismo momento una apropiación y modificación del objeto. Es el devenir conceptual el que permite comprender dicha unidad, que siempre aparece en acto y que es discernible en el momento posterior de la configuración de las categorías. El apartado sobre el concepto de valor en Marx resulta para mí el más sugerente y denso. Son las páginas más concentradas de la exposición de nuestro capítulo segundo. El tema nunca ha sido sencillo, pues existe una cantidad inmensa de material a propósito. Desde el texto clásico de Isaac Rubin, trabajos como el de Aurelio Arteta, Franz Kinkelhammer, o el debate entre Wolfgang Fitzgerald y Michael Henry, o el trabajo de reconstrucción que ha hecho desde la traducción francesa y post-althuseriana Jacques Villene. En fin, cantidad inmensa de autores que vuelven mucho más rica la discusión sobre el valor. Pérez Cortés se inserta, de cierta forma, en este debate al exponer precisiones conceptuales, una cierta lectura hegeliana de Marx, aunque claramente diferencia la lectura que se puede hacer de Marx desde Hegel, o de algunas categorías, y la lectura que ha hecho Marx del propio Hegel y que ha expuesto de manera a veces no siempre tan fina. Reconocemos en el concepto de valor una necesidad lógica, que busca no mantenerse en las apariencias, dejando en claro que las apariencias no son una irrealidad, sino una realidad cuya razón de ser, cuya lógica y necesidad se encuentra en otro lado. El concepto de valor entonces se vuelve un hueso difícil de roer, pues enfrenta un poder que lo oculta, el fetichismo, que es justamente el momento de la apariencia no ilusoria. El trabajo crítico de Marx habría logrado despejar a ese poder fetichista,
fetichizado y fetichizante a partir del desciframiento de la forma valor. El valor entonces aparece no como algo fortuito y casual que ocurre entre propietarios privados, sino una necesidad lógica que busca explicar sin disolver la apariencia. Pérez Cortés realiza una operación parecida a la de Michel Taussig cuando dice que el fetichismo no debe ser diabolizado, sino que se trata de una operación natural y normal de la conciencia. Por tanto, las categorías criticadas de Marx no disuelven el fetichismo que ocurre en las cabezas de los seres humanos que representan de alguna manera su realidad, sino que las categorías sirven para no representar dicha inmediatez que el fetichismo produce. Para Pérez Cortés, el problema del valor y del fetichismo remiten a una dimensión metodológica fundamental, que es la de la unidad entre la forma y el contenido de las categorías económicas, dice él. La razón opera, como los objetos han llegado a ser lo que son sin recurrir a casualidades o contingencias, sino en su propia dimensión como necesidad. La unidad entre forma y contenido deja entonces puesto el proceso relacional donde se constituye la esencia de la mercancía, del trabajo y del valor. No es una esencia previa y siempre universal que ocupa el espacio de los particulares, sino que lo esencial se constituye a través de relaciones y procesos, lo que explica que similares objetos adquieran diferentes formas sociales. Cito a Pérez Cortés aquí. Marx llama sustancia o esencia la unidad de la forma y el contenido. Lo que hace que un objeto, un medio de producción, sea lo que es, no son sus rasgos universales genéricos, sino por el contrario, sus determinaciones particulares, adquiridas en y por las relaciones sociales en las que participa. Todo es el texto de Pérez Cortés. A partir de ahí, reconstruye la categoría de valor, efectivamente como algo objetivo, necesario y lógico. El valor, sin embargo, también es proceso histórico. No a la manera teleológica, sino resultado del proceso real que al discernir el objeto permite mostrarnos el material útil y la forma social. Es en este plano metodológico donde nuestro autor realiza una crítica radical al análisis sincrónico, en donde todo en el capitalismo aparece de manera simultánea, sometiéndonos entonces a una situación donde todo se presenta de manera natural e intemporal. Esto, por supuesto, lo retoma de Marx y su crítica a los economistas clásicos. Propone remitirse a la historia, sugiriendo que el recorrido del capitalismo pasa por la división del trabajo, el intercambio de mercancías como elementos que permiten surgir a la forma valor, y en ese proceso la aparición de un nuevo objeto, la irrupción de un nuevo objeto, el de la mercancía fuerza de trabajo y la posibilidad de la acumulación del capital dinerario. Esta dimensión me parece fundamental en términos históricos, pues pone como nodo principal la separación del productor con sus medios de producción. Pérez Cortés valora en ese sentido, me parece, más que el capítulo 1 del Capital, que sería, por ejemplo, la exposición de Bolívar Echeverría Central, que se ha vuelto canónico, dos momentos más: las notas sobre Wagner, que Marx escribe posteriormente a la edición del Capital, y la posibilidad de colocar en un estatuto teórico, y remarco el estatuto teórico, el capítulo 24. La clase trabajadora moderna, asalariada, explotada, no es la premisa, sino un primer resultado del proceso. Pérez Cortés vuelve entonces al problema del método. Para ello desentraña el sentido de la noción de abstracto en el pensamiento de Marx. Usa para ello justamente la categoría de trabajo abstracto para demostrar las determinaciones históricas ya señaladas, la producción de esa clase trabajadora por medio de la separación de sus medios de producción. Pero al mismo momento traslada su discusión a la categoría de dinero. El trabajo abstracto no se ve, aunque exista y sea objetivo. No es proceso mental de ninguna forma, pero solamente toma cuerpo en el dinero. Es así como el trabajo abstracto se expresa. Insistiría que aquí hay una dimensión que habría que enlazar con otras teorizaciones. No sé, John Holloway, por ejemplo, ha trabajado el trabajo abstracto de manera también puntual. Cito para finalizar a Pérez Cortés dos momentos que me parecen muy significativos de su lectura de lo que llama el pensamiento teórico de Marx. Cito: para Marx, el capital no es un objeto sino un proceso, y por ello es concepto. El proceso de extracción de plusvalor mediante el intercambio entre el dinero devenido capital y el trabajo devenido mercancía. Esa es una parte, y a continuación dice: en el Capital, en el texto de Marx, está contenida una tesis acerca de la estructura necesaria de las revoluciones de producción capitalista. Con estos cierres, con estas citas del libro comentado, nos damos una idea más precisa del tipo de lectura que nos está sugiriendo nuestro autor. Finalmente, el último capítulo explora las dimensiones más significativas del pensamiento de Foucault, aclarando que se trata de un proyecto radicalmente distinto al de Hegel,
Nos entrega un Foucault irreconocible para aquellos que de manera fácil o simple catalogan al pensador francés como posmoderno, nihilista o irracionalista. En gran medida sobre esta articulación descansa la exposición de Pérez Cortés, un esfuerzo loable y logrado de mostrar cómo en Foucault no existe una renuncia de la verdad ni de la razón, pero que dichas formulaciones no son elaboradas sin más, sino reelaboradas en el contexto de la metodología de la arqueología, la genealogía y el horizonte de la resistencia social. Así, el horizonte epistemológico que descentra las categorías de sujeto y objeto se coloca en el desarrollo del pensamiento en la historia y su historia, rechazando cualquier criticación trascendental o de anclaje a las filosofías de la conciencia. Por el contrario, en el contexto de producción de su obra, un contexto marcado por la filosofía de la ciencia francesa, el desarrollo de una gran metodología general era rechazado y se apostaba por el despliegue de potencialidades heurísticas propias de cada disciplina. Era, en el fondo, no sino el reconocimiento de la necesidad de producción específica de conocimientos en estas ciertas disciplinas. De ahí surgirá, por un lado, la arqueología, cuya premisa será que las categorías son ante todo conjuntos de prácticas y de saberes, que no son datos dados, sino resultados del proceso. El trabajo arqueológico de Foucault problematiza aquello que en otros espacios aparece como evidencia, siendo la locura la forma explorada por el filósofo francés de manera más radical. Foucault desarrollará la categoría del discurso como momento de mediación con el objeto conceptual, en tanto que la formación discursiva, el otro momento conceptual, referirá a los objetos, conceptos y temas, aquella que define lo pensable y también lo enunciable, esto es, lo articulable discursivamente. Así, el individuo solipsista que piensa, reflexiona y teoriza, no lo hace nunca en solitario, siempre lo hace a través de las formaciones discursivas. Todo ello deviene de más práctica y saber. Son relaciones de fuerza, son de tendencias a la llamada normalización social, son modo de regular las conductas. Hay una necesidad, pues, de pensar la dominación social. El efecto de poder es entonces lo más importante, me parece, que destaca Pérez Cortés del discurso Foucaultiano. Aquel proyecto se verá continuado a través de la genealogía, que Foucault dice tomar de Nietzsche y que despliega las rupturas y privilegia la discontinuidad antes que la continuidad. Con la genealogía, dice Pérez Cortés, se historizan los procedimientos y tácticas de la razón, puestas en juego en la lucha, en el disciplinamiento. La crítica de la razón tradicional no puede, cito a Pérez Cortés, la crítica de la razón tradicional no puede ser más radical. Ella no es la conductora del proceso, sino un resultado del proceso sin nombre, sin fecha, de enfrentamientos y luchas, de la dominación de unos a otros, relaciones que nadie ha instaurado voluntariamente. Pues ya al final del texto. Podríamos seguir con los temas finales para el autor, los procesos de subjetivación, el sujeto como una función. Destacaría solamente la forma de exposición de este autor, más allá de todo ese escepticismo, de todo nihilismo, recuperar una lectura de Foucault que es útil para pensar nuestro tiempo, para hacer la crítica del presente y para contribuir a las resistencias. Concluyo pensando en voz alta, tres cosas. En primer lugar, la introducción me parece que es crucial para hilvanar los tres pensamientos, o como dice el autor, las dos filosofías y un pensamiento teórico. Es crucial para cualquier lector y sin duda hay que releerla al finalizar la lectura del libro completo. Esto es porque la introducción nos presenta hilvanados los tres proyectos y no de manera segmentada como el autor lo hace con los tres autores, ¿no? En segundo lugar, el autor promete someter el proceso de la razón en la historia como proceso de lucha, de resistencia, de dominación y contradominación, podríamos decir. En los tres autores esto queda claramente enunciado. Sin embargo, falta, me parece, ese despliegue, que es por supuesto un trabajo enorme. Se ve muy evidente este señalamiento de la introducción en Foucault. Quizá una parte de la disposición de Hegel, que es una parte política, de intervención propiamente en el discurso de contribución a la creación de un espacio político, esté ya en Hegel con un trabajo posterior titulado El telos de la modernidad. Me parece que ahí expone, digamos, esta parte política en Hegel, digamos, de manera más clara. Sin embargo, sí me pareció que hace falta el Marx. La dimensión histórica como lucha, como constitución de sujetos que pugnan, que se rebelan, que confrontan a la dominación. En fin, la historia, nuestra historia, que esperemos pueda ser expuesta en trabajos posteriores. Me parece que en la parte de
de Marx hará falta esta intervención que queda muy claro en Foucault, que me parece ha encontrado en el caso de Hegel un segundo momento en el telos de la modernidad, no sé si así sea el proyecto del profesor Pérez Cortés, y en Marx falta que nos diga, o sea, que nos diga sobre la historia como lucha, la historia como lucha de clases, la historia como esa dimensión, me parece que será abono para muchos trabajos posteriores. Bueno, pues les agradezco mucho habernos escuchado y de nuevo gracias por la invitación. Gracias. Bueno, a continuación el doctor José Gandarilla, quien es doctor en filosofía política por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro en estudios latinoamericanos y además académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Es también editor y responsable del boletín bimensual Educación Superior, Cifras y Hechos. Ha publicado algunos textos como Globalización, Totalidad de Historia, Ensayos de Interpretación Crítica, América Latina en la conformación de la economía capitalista, Asedios a la totalidad, poder y política en la modernidad de su encare de colonial. Y bueno, ha publicado en diferentes revistas de carácter nacional e internacional como Arte Sociológica, Laberinto, Contraste y Convergencia Socialista. Si quieres pasar, este no creo que no sé. Ah, pero... A ver, entonces este lo restituimos ahí. Bueno, agradezco la oportunidad que los organizadores, el maestro Hoffman y quienes encabezan y trabajan en este proyecto de registro, digamos, de documentación y de pensamiento crítico, los compañeros de grado cero, agradezco mucho la invitación para comentar un libro que a mi juicio considero importante. Ahora voy a dar algunas razones para ello, y además porque me permite compartir la mesa con el doctor Sergio Pérez Cortés, de quien poco había tenido oportunidad de compartir, porque, bueno, quizás él no lo sepa por la vida académica como se lleva, pero soy egresado justamente del programa de posgrado donde participa como tutor, y guardo en mi memoria el registro de una ocasión en un coloquio de doctorantes donde se encargó de destazar uno de los proyectos presentados, ¿no? Entonces espero que me trate con más conmiseración en mi comentario. La reflexión entonces que voy a presentar sobre el texto irá en una dirección complementaria, algo distinta a la que el doctor Jaime Ortega ha ofrecido. Además, la exposición puntual que él ha hecho me permite a mí, digamos, moverme no exclusivamente por las ramas, pero sí plantear algunos otros horizontes y otras perspectivas para ubicar el libro del doctor Pérez Cortés y tratar de extraer en ese sentido otra serie de reflexiones útiles, me parece. Quisiera entonces señalar en primer lugar que identifico en el libro una preocupación que, digámoslo así, ronda dos universos de preocupación. Uno con un claro sentido epistemológico y el otro evidentemente en un sentido político. Y quiero entonces señalar en ese sentido que se trata de un texto que profundiza en esos dos dominios, en el plano de la epistemología, en el plano de la política. Podríamos decir, quizás con exceso, es un libro de epistemología política. Y lo es justamente porque atraviesa a todo el libro la conceptualización de que la recuperación a través del pensamiento de la realidad real, digamos, con la cual nos enfrentamos, debe de atravesar, digámoslo así, esa capa que es la capa empírico-morfológica, la de la inmediatez, perdón.
atravesar la capa de la inmediatez nos permitirá rescatar o reconstruir, actualizar a través de la cualidad humana del pensamiento lo que se juega de esencial de diferentes procesos, de diferentes fenómenos, del distinto objeto con el cual estemos trabajando. Esa es una preocupación que evidentemente atraviesa las tres formulaciones con las cuales el profesor Pérez Cortés intenta plantear esta posición epistemológica. Pero esta posición epistemológica es ya de suyo también una posición política, porque evidentemente el planteo, si entendemos, y aquí casi es una, aunque podría uno citar más o menos textualmente lo que dice el doctor Pérez Cortés en varios pasajes, pero especialmente cuando está hablando de Foucault, que al recitar una apreciación de Foucault, en cierto sentido está reactualizando una cierta preocupación que podríamos decir también está presente en el modo en el que incluso Heidegger reconstruyó la idea de hacer toda una nueva metafísica, que es el pensamiento es el tomar distancia. Lo que permite el pensamiento justamente es esa toma de distancia respecto a la inmediatez que nos permitirá reconstruir lo que de esencial haya en los distintos procesos. La tríada con la que el doctor Pérez Cortés se entiende también tiene una cierta peculiaridad. La primera peculiaridad que puede sorprendernos y que él recurrentemente la está señalando es a sacar a Foucault, ¿no?, del encasillamiento de una suerte de posmodernismo trasnochado. Él utiliza esa expresión que me agradó por lo demás. Extraer, digámoslo así, del encasillamiento, del encarcelamiento hacia esa estructura de pensar y hacer que ha sido caracterizada como posmodernismo, sacar de ahí el trabajo de Foucault y colocarlo en la, podríamos decirlo así, en el plano de las resistencias a esta ontología de la modernidad. En tal sentido, evidentemente uno no puede sino pensar el conjunto de preocupaciones que estuvieron presentes para que el doctor Pérez Cortés optase por esa decisión. Por un lado, el texto llamaría en ese sentido la atención hacia otras tríadas de pensamiento. Inmediatamente me atrapó a mí la distinción que justamente hace una gente como Negri, por ejemplo, para leer la modernidad. Él se monta igual en una idea de leerla en esta especie de, ante la tríada de pensamiento que ocuparían los lugares protagónicos, Kant, Hegel, Marx, Negri opta por una tríada que igual le va a conducir hacia Marx, pero que inaugura desde una posición política distinta, que sería la tríada Maquiavelo, Spinoza, Marx. Tiene un solo destino en ambas tríadas, pero la posición política inmanentista que plantearía digámoslo así, determinista absoluta que plantearía Negri, en el sentido de la política por la cual se está jugando, le exige construir esa tríada. El título del libro de Pérez Cortés evidentemente también jala la memoria hacia otro trabajo, el de Lefebvre. Lefebvre hace una trilogía de esa manera, cuando intenta hacer la trilogía pero en una ruta distinta, ¿no? Hegel, Marx, Nietzsche. Esa trilogía también persigue un planteo político, que es la recuperación de una política de la vida cotidiana. En el caso de Pérez Cortés, creo yo, identifico un núcleo de reflexión, que sería justamente lo que él está señalando en el sentido de recuperar la razón en la historia, o la razón dentro de la historia, o la razón dentro de la historia. No sé si hubo dos erratas que se cruzaron ahí y faltó dentro de la historia, o dentro de la historia, si sea una formulación que intente una apreciación conceptual. Habría que ver. En ese sentido, el libro, creo yo, recuperada en esta formulación de esta trilogía de autores, de esta triada de autores, evidentemente permite sacar el trabajo de Foucault, que pudiera haber sido colocado en otra sucesión, ¿no? Él incluso destaca de esa cuestión, y lo hace muy bien desde la propia introducción,
que intenta trabajar con los autores no en la idea de colocar a uno de ellos como digámoslo así, el sumum de un determinado pensamiento o de una determinada forma de reflexionar el problema de la razón dentro de la historia, es decir, que ocuparía entonces el lugar de los otros dos como precursores, ¿no? O como, digámoslo así, apuntantes tempranos a una determinada preocupación. Y evidentemente no puede ser de esa manera, porque a mi juicio prevalece de algún modo u otro la figura protagónica de uno de ellos, y no es precisamente del último. Me parece en ese sentido el libro de Pérez Cortés, voy a tratar de intentar inscribirlo dentro de una especie de figura, y recurro ahí más bien a una figuración literaria. Todo el mundo habla, recuperando las tesis sobre el concepto de la historia de Walter Benjamin, de la importancia de la primera de ellas en cuanto al señalamiento de una cierta concepción paulina, una cierta concepción de Pablo de Tarso como el enano corcovado, que conduce toda la historia y que es capaz en ese sentido y permitiría al materialismo histórico, recurriendo a esa figura teológica que no se puede mostrar, el permitirle ganar todas las batallas. Es más o menos la metáfora que utiliza Walter Benjamin con relación a ese enano corcovado. En un genial cuento de José Revueltas, en el material de los sueños, publica su texto, su cuento, Hegel y yo. Y en Hegel y yo, justamente, el personaje, digámoslo así, que hace las veces de esa especie de enano corcovado, es Hegel. El personaje Hegel, el cuento, que es un individuo al cual han baleado justamente en la esquina de la calle de Hegel por Polanco, y que va a dar justamente al lugar de encierro de José Revueltas. Es su compañero de prisión, ¿no? De repente dice apareció, ¿no? Y aparece justamente, dice Revueltas, en un carrito todo maltrecho, ¿no? Una especie de silla construida como no se podía mover. Y entonces dice, primero estaba en una especie de rincón, ¿no? Exclusivamente, pero después al canijo de Hegel, porque los demás se encarga de explicarle que se dice Hegel, ¿no? Y no como él pensaba que le habían puesto por apodo, que era Hegel. Se encarga de demostrarle, porque después le llevan una silla, una sillita ya con ruedas y con manubrio y demás, automática, ¿no? La razón y la técnica están ahí, que le permite de tal modo apoderarse de toda la habitación. Hegel pasó a ocupar toda la habitación, ¿no? Y a tal punto que, dice Revueltas, el canijo de Hegel se reveló también bastante gandalla y mala persona, ¿no? Porque no solo terminó por ocupar toda la habitación que compartían, sino que de repente ya lo quería sacar de la propia celda en la que estaba, ¿no? A tal punto que había contratado a alguien que por 50 pesos estaba a punto de matar al pobre de Revueltas, ¿no? Pero en esta genial representación de Revueltas, que además se encarga de plantear el problema de la experiencia de la conciencia, el problema de la lógica del concepto, ¿no? Evidentemente en el cuento comparece de buena manera la figura de Hegel como esta especie de enano corcovado que de algún modo u otro, aliado, como dice Walter Benjamin, al materialismo histórico, aunque nuestro autor no lo señala de esa manera, es decir, con la figura de Marx, podría permitirnos en cierto modo ganar todas las batallas. Y ahí juego con esta especie de figura literaria para señalar justamente la importancia que en esta triada de autores, de algún modo u otro, sigue teniendo, de algún modo u otro, y se hace de hecho explícito el papel preponderante de Hegel. Y Hegel es defendido en ese sentido como quizás el único autor, ¿no? Digámoslo así,
como decía, se había planteado la filosofía en todo el curso del siglo XIX como el único autor con el que es necesario medirse, ¿no? Porque aparece como el autor de un sistema unitario. El doctor Pérez Cortés se encarga en ese capítulo, también estructurado sobre Hegel, de demostrar, digamos, que hay esa especie de proceso unificador de todo un sistema filosófico, en el cual justamente ese anudamiento, ¿no?, de la cuestión de, podríamos decir, la formulación, que en política sería la relación de cómo el yo se expresa en el nosotros, o en el ámbito del conocimiento, la expresión de la razón, justamente como esa articulación no solamente de un determinado saber, conocimiento o ciencia, sino dentro de una estructuración que históricamente está construyendo posibilidades de verdad. Pérez Cortés se encarga entonces de decir, señalar, ¿no?, las facetas de la obra de Hegel, en las cuales esta preocupación articuladora, que en política sería sistema de eticidad, en el terreno del conocimiento, digámoslo así, de la lógica o de la propia fenomenología, comparece al modo de concepto o al modo de saber absoluto. Esta preocupación justamente es una de las que va a atravesar cada una de las formulaciones de los autores que va a revisar. En la tentativa que yo intentaba plantear como la estrategia de lectura, que de algún modo u otro él la formula de manera negativa en la parte que corresponde al trabajo de Foucault. Déjenme ver si encuentro el subrayado, porque siempre me pasa que subrayo algo y luego no encuentro el lugar propicio para lo cual fue subrayado. Justamente, y es que aquí empieza a esclarecerse, digámoslo así, de algún modo u otro, el otro con el cual, digámoslo así, se está tomando distancia, la otra formulación, digámoslo así, desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva de conocimiento, incluso desde una perspectiva de política, con la cual se está tomando una cierta distancia. Y ese otro no tiene otro nombre que Kant, en el sentido de que en el ámbito de la construcción del conocimiento es el caminar por la senda crítica a la noción de sujeto trascendental. En el ámbito, digámoslo así, de la posibilidad de una ética, sería justamente la de eludir la conformación de esas nociones trascendentales que en ética consistirían o plantearían la potencialidad no solo de un imperativo categórico, sino de la de un universo tan utópico como para la conformación de un determinado deber ser, ¿no? Es decir, lo que Pérez Cortés nos está planteando es el desafío de pensar la política en el sentido problemático que esta política nos plantea en el presente, en el hacer social del cual estamos haciendo parte. Y él lo dice en un sentido, decía yo, negativo, en la página 289. En realidad el texto se está pronunciando en contra, digámoslo así, de imaginar, dice, una crítica al pensamiento a partir de algún principio normativo elaborado con sus puras fuerzas filosóficas. Por el contrario, citando a Foucault, pero retomando esa visión de Foucault, dice, buscar y encontrar formas de crítica ya presentes por una parte en la historia y por la otra en esos modos de existencia excluidos o marginales, que es el caso de Foucault, tendrían una consistencia más monolítica, quizás en un Marx leído en términos de que la noción de proletario sería esa figura emergente que Marx está mirando. Evidentemente tendría que ser una mirada más problematizadora de la propia noción de proletario, quizás un poco en correspondencia a lo que Bloch identificaba por proletario, como ese, dice él, el proletario es la contradicción activamente contradicente. Es decir, si el proletario no está inscrito en una estructura, y por esa razón es ya proletario en la medida en la que esa estructura lo dictamina como proletario, sino que es en la medida en que es contradicente, y no solo contradicente, sino activamente contradicente. Evidentemente en el caso de Foucault ya esas esperanzas para la época en la que está escribiendo Foucault se perdieron, ¿no? Evidentemente ya todo el siglo XIX y parte del siglo XX ha demostrado que esas
esperanzas que latían en el caso de Marx están perdidas. Ahora, esa ilusión, digamos así, ese darle la vuelta, ese buscar otro sentido de la política, me parece que es la latencia que está presente en el trabajo que ha hecho, en la lectura que ha hecho de esta triada de autores el doctor Pérez Cortés. Por la siguiente razón, a mi juicio, optar por una política que desde el presente ejerza su crítica es optar por una política problematizadora, o como dice él, por una filosofía sin presuposiciones. Es decir, es actuar por un cierto pensamiento de la sospecha en el ámbito de la construcción actual de lo que nos rige, y es en el ámbito de eso que nos rige en el que tenemos que buscar nuestro campo de posibilidades, y no acudir en ese sentido ni a una ética que se formule desde un deber ser, ni a una política que se plantee desde ciertos encasillamientos o ciertos imaginarios en los que esa política, digámoslo así, comparece en la medida de una especie de horizonte que nos estaría mostrando la capacidad de acercarse paso por paso en la política como efectivamente es en términos de campo de relación de fuerzas, hacia esa potenciación más bien utópica de la política. Ahí creo que cobraría también cierto sentido de lo que formulaba el doctor Jaime Ortega, en el sentido de el lugar de la historia y de la historicidad, en tanto que en el campo de fuerzas que se constituyen, ya hablando desde Marx, en el ámbito del modo de producción capitalista, evidentemente la historia comparece como una realidad contradictoria, una fenomenología de una contradicción viviente, que en ese sentido expresa, digámoslo así, desde el ámbito de los dominados, diría Gramsci, que intentan romper ese carácter subalterno al que los ha colocado esa historia, comparecen en la lucha con proyectos, con imaginarios y con ilusiones, muchas de ellas equivocadas quizás, pero es imposible que en el campo de la lucha no expresen dichos proyectos. Es decir, justamente le daría el carácter a la política ese aspecto, digámoslo así, de actualización colectiva de un determinado proyecto y de una determinada figuración. Marx es más consecuente en la idea de que a él no le compete, aunque hay 2 o 3 pasajes en la obra en los que se permite esa formulación, en carácter positivo de una cierta política a la que intenta acercarse. Pero él más bien plantearía la idea de que, en cierto modo, el carácter crítico con relación a las categorías y el carácter crítico con relación a la forma capitalista, la forma social capitalista, se enuncia en negativo. Es decir, siempre se está carcomiendo la actualización del presente en esa inmediatez que ofrece. En la medida en la que enunciar o describir negativamente las categorías es ya ejercitar la crítica, ¿no? Y aquí entramos a uno de los temas, creo yo, que en el caso de Marx se cruzan de manera más explícita, ¿no? Que sería lo que para el caso de Hegel sería esa estructuración, digámoslo así, entre los momentos de la autoconciencia en el ámbito de la fenomenología, o la lógica del ser, esencia y concepto en el ámbito de la lógica, la articulación que para el caso de Marx será justamente el problema de las distintas derivaciones del fetichismo, desde el fetichismo de la mercancía, el fetichismo del dinero, el fetichismo del capital, que son momentos, como en la lógica de Hegel, que comparecen justamente en el carácter de formular ellos mismos sus propios supuestos. Dice Marx en Los Grundrisse, una obra que cita en momentos precisos el doctor Pérez Cortés, justamente el paso de un universo social en el cual los productos del trabajo se intercambian justamente como productos del trabajo, hasta un momento en el cual esos productos del trabajo se intercambian ya como mercancías, como un universo social que atrapó la lógica de la producción en la medida en la que ya no es posible que ningún producto del trabajo pueda eludir justamente ese condicionamiento.
De hecho, eso está claramente formulado en el inicio, el párrafo primero del propio Capital, ¿no? Si ustedes recuerdan, casi podríamos citarlo textualmente, pero lo voy a parafrasear con otra situación para que vean de lo que estamos hablando. Diríamos parafraseando a Marx, las universidades en las que domina el modo de producción del capitalismo académico consisten en un enorme cúmulo de evaluaciones y el indicador estandarizado es su unidad elemental. Diría Marx, las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista consisten en un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía es su unidad elemental. Justamente lo que expresaría, por un lado, la dificultad del comienzo, pero el ordenamiento genético del comienzo. Podríamos decir entonces, como decía yo hace un momento, ¿no? El enriquecimiento cognitivo, ¿no?, en las universidades en las que domina el modo de producción capitalista académico se expresa en ese enorme cúmulo de evaluaciones y justamente en esta perversa situación en la cual la evaluación se ha convertido en un momento de la barbarie en nuestro país, ¿no? Los informes estandarizados son su unidad elemental. Lo que está planteando el desafío de esta formulación del comienzo de Marx, del comienzo genético del planteamiento de Marx, es justamente que en el caso de esa unidad elemental que micrológicamente Marx está analizando como si la hubiera puesto al microscopio, con lo cual incluso se ven el conjunto de influencias que para el pensamiento de Marx está también planteando el escribir en el siglo XIX, ¿no? Es decir, la mercancía es puesta en esta especie de punto de análisis casi microscópico y revela justamente la consistencia de esos dos universos, digámoslo así, que la están solidificando en cuanto a unidad, forma social y contenido. Toda la preocupación del Capital, justamente en términos de los análisis categoriales, es que comparece justamente como una fenomenología de la contradicción, porque está expresando esa contradicción entre la forma social y su contenido, que en la mercancía sería valor de uso, no valor de cambio, porque es un pasaje intermedio del argumento de Marx, sino forma-valor. Y luego todo el conjunto de contradicciones de cada una de las unidades de análisis de las categorías. ¿Por qué? Porque es el método a través del cual Marx, en plena concordancia con lo que estaría planteándose desde Hegel, Hegel que ya nos ocupó toda la habitación, es justamente la posibilidad de pensar en que la labor de la crítica justamente sería encontrar esa posibilidad de rebasar el terreno de la inmediatez para extraer a través del proceso del pensamiento como toma de distancia la actualización de esa realidad efectiva. Inscribir dentro de esta lógica de análisis el planteo de Foucault evidentemente nos plantea otro desafío que Pérez Cortés bien hace en plantearlo procediendo con Foucault verdaderamente también en un sentido genealógico, porque la recuperación que se hace de Foucault justamente es la preocupación a través de esas tres unidades, ¿no? La unidad, digámoslo así, de lo que sería el problema de la arqueología en sus estudios sobre la locura, que es en realidad la crítica a las formas del saber, no solo, como lo hace muy bien explícito, desechar toda connotación limitada de una historia de las ideas, sino más bien construir un relato que para el caso del segundo bloque de pensamiento, ya el bloque genealógico, se llamará claramente discurso y se acompañará a la arqueología con la noción de genealogía, en esa disposición en la cual justamente dentro del saber hay que rastrear esas otras historias de esos objetos que, sacados de su realidad inmediata, es decir, un loco es aquel que deambula y es exhibido en los parques o como un objeto de divertimento. El pobre Nietzsche, dicen que sus biógrafos fue de hecho puesto en esa circunstancia, a una noción en la cual justamente la locura se
se coloca en el ámbito de la estructuración completa y social y revela justamente no solo esa otra connotación de donde el saber ha propiciado, ha orillado esta situación, sino revela otros ámbitos no inmediatos de ese saber. Así como en la política, los procesos de normalización justamente revelarían su incompletud, y en la medida en que la incompletud en política como procesos de normalización deja ciertas historias como historias escondidas o marginales que tendrán que ser recuperadas en esa labor de pensamiento como una fase, digámoslo así, segunda de toma de distancia, que nos permitiría de algún modo u otro propiciar un trabajo crítico con esta ontología de la modernidad. Eso en el ámbito de Foucault, en el tercer momento, de algún modo u otro está también presente esta disposición en Pérez Cortés de analizar los tres momentos del análisis de Foucault, un poco como en las lecciones de Deleuze, aunque él quizás no compartiría esta visión de colocarlo desde luego en esta triada que él nos ha ofrecido, pero sí en términos de los tres temas, ¿no? En términos del saber, el poder y la subjetivación. El potenciamiento que la lectura de Pérez Cortés nos permite es pasar de la arqueología a la genealogía y al problema de la ética o la moral. Y la ética y la moral como la está pensando Foucault. Ya decía yo hace un momento, Foucault está mirando más o menos el surgimiento, la crisis del pensamiento único de la posguerra, de la segunda posguerra, y por otro lado, la emergencia ya de esta nueva calamidad histórica que nos ha tocado vivir, el liberalismo en cuanto tal, y en tal sentido no solo hay una pérdida, digámoslo así, del sujeto como sujeto clásico que se ha formulado, sino más bien esta noción de sujetos que están siendo sujetados, y justamente porque están atravesados de algún modo u otro, ¿no? La idea de que todo poder crea su resistencia en la medida en que el poder en realidad está creando la resistencia. Y esa connotación, que es justamente el lugar de la genealogía en términos de lo que sería la noción relacional de la lógica de poder, en Nietzsche sería voluntad de poder, en el sentido de esta composición relacional, que todo aspecto de la vida no está sino expresando en su lógica de vida justamente esa relación. En el caso de Foucault es justamente por esa razón, en la medida en la que está buscando una perspectiva no solo de revelar al sujeto como sujetado, sino la potencialidad, la posibilidad de romper esa sujeción, como bien dice Pérez Cortés, es por esa razón que apunta hacia un universo que sería el de la antigüedad tardía. Habría que preguntar justamente en ese sentido, y quizás sea algo de lo que nos pueda aportar a través de estos comentarios el doctor Pérez Cortés, esta idea que de algún modo u otro Pérez Cortés no se conforma, digámoslo así, con hacer de Foucault un personaje cómico, como lo hace Zizek en su filosofía, que opta por esa comicidad, ¿no? En la medida en que lo encasilla justamente en esa visión de un historicismo posmoderno, ¿no? Sino que evidentemente la perspectiva de una moral como cuidado de sí es justamente el único resguardo en el cual justamente la ontología de la modernidad, pues por eso Foucault ha optado desplazar el asunto hasta aquella otra fase que de algún modo u otro es la que expresaría el nacimiento de esta nueva conformación como programa sociocultural que sería la modernidad, ¿no? Es eludir justamente esta noción en donde modernidad y cristiandad como esta especie de ilusión secularizante, ¿no? de todo poder trascendental, de algún modo u otro nos coloca en la política del presente, como dice Pérez Cortés, y creo que aquí sin necesidad de pensarlo de ese modo, pero un autor relacionado de cierto modo con el pensamiento de un cierto marxismo de la nueva izquierda británica, jamaiquino él, pero emigrado hacia esas tierras desde los años 50 o 60, Stuart Hall, que plantearía justamente que hay la necesidad de pensar sin garantías, ¿no? En ese sentido, la única garantía que podemos acudiendo en el argumento de Pérez Cortés, a la única garantía a la que podemos acudir es justamente a la cuestión de que en nuestra actuación y en nuestro proceder a través del pensamiento, de algún modo u otro estamos participando de la conformación de esa razón, que comparece a veces con triunfos, a
veces con más derrotas, y propicia de algún modo u otro nuestro determinado lugar en la historia. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en la presentación pasada que se hizo donde el doctor Pérez Cortés fue coautor junto a Gerardo Ábalos, bueno, ya se hizo una semblanza de su trabajo, pero bueno, no está de más repetirlo. Y bueno, él es doctor en lingüística y también en filosofía. Ha sido responsable de la cátedra de Michel Foucault y director del programa de Colegio Internacional de Filosofía. Entre las áreas de las líneas de investigación que trabaja se encuentra la oralidad, escritura y lectura, la filosofía política y moral, la genealogía de los hábitos intelectuales, filosofía helenística y el pensamiento de Hegel, Marx y Foucault. Entre las obras de las que ha sido autor, destacan la razón autocrítica, la política del concepto, la prohibición del mentir, palabras de filósofos, oralidad, escritura y memoria en la filosofía antigua, Karl Marx, una invitación a su lectura, itinerarios de la razón en la modernidad, que va a ser la próxima presentación para octubre. Y bueno, obviamente este texto de la razón en la historia de Hegel, Marx y Foucault. Y bueno, sí. Gracias. Yo quisiera empezar por agradecer a todos los que conforman el grupo Grado Cero, que han tenido la atención de invitarme un par de veces a hablar de mi trabajo. Para un autor, desde luego que es siempre importante el percibir interés por su trabajo. A cada uno de ustedes, Tania y todos los demás, muchas gracias por esta segunda oportunidad. Quisiera agradecer también a cada uno de ustedes su presencia. Tengo aquí un cierto número de alumnos y entonces tendré que decir cosas originales porque ya me han oído hasta la saciedad, de manera que diré lo mismo, pero lo referiré, espero yo, de manera inteligente. Tercero, yo quiero agradecer especialmente al doctor Jaime Ortega y al doctor José Gandarilla por sus lecturas. El que más aprovecha una presentación es el autor mismo, cuando se ve leído y cuando encuentra comentarios que son a la vez puntuales e inteligentes, como ha sido el caso tanto de Jaime como de José. Les agradezco mucho sus comentarios. Es siempre muy importante escuchar las voces que le ven a uno y que lo sacan de su ensimismamiento, del ensimismamiento en que uno vive permanentemente. Yo quisiera comentar un poco la manera en que surge este libro y quizá en el mismo momento responder a algunas de las cuestiones que se han planteado. Lo primero es decir que este libro para mí supone una suerte de síntesis de lo que ha sido mi trabajo a lo largo de muchos años. Seguramente ustedes, como yo, leen una serie de autores que por algún motivo todavía no consciente les atraen, los atrapan. Ustedes se convierten en seguidores o en fanáticos, como en mi caso, de ese pensamiento, pero todavía no saben por qué. A mí me sucedió, por ejemplo, muy joven con Marx. Muy rápidamente, al entrar al Capital, me encontré en un orden perfectamente racional y que satisface aún, a mi juicio, a alguien que busca comprender racionalmente su existencia. A mí Marx, desde el primer momento, me atrapó por la extraordinaria fuerza de su coherencia lógica, de su fuerza racional. Así fue. Sucedió, sin embargo, que yo me formé al lado del grupo altuseriano. Yo soy alumno directo de los alumnos de Althusser. Entonces, cuando yo llego a París, Althusser ya está enfermo, ya no da cursos, ya no se ofrece en público, pero sigo a todos sus alumnos, a Altién, a Macheré, a Badiou, a
Sierra, Stableta, todos ellos los conozco muy bien, fueron mis profesores directos. Y eso tenía una consecuencia, el que Hegel quedaba literalmente prohibido, o casi, ¿no? Entonces Hegel aparecía como al que no había que leer. Hoy que he tenido que con Jaime releer a Althusser, uno se encuentra que Althusser siempre usa a Hegel cuando tiene una dificultad para pegarle un pelele que le facilita las cosas, ¿no? O sea, Althusser no puede resolver ciertos problemas, entonces coge a Hegel, lo convierte en un pelele y le pega, y entonces nos dice: tengo razón porque él se equivocaba. Resulta de todo ello que para mí Hegel fue un autor, si no prohibido, cuando menos muy marginal, hasta que con el curso de los años uno va entrando en su obra y comprendiendo la increíble fuerza de su pensamiento. Entonces, me lleva muchos años me lleva muchos años encontrar a un Hegel que es, créanme, uno de los puntos culminantes de la filosofía moderna, sin ninguna duda. Pero resulta que en el ínterin leo a Foucault. Mi relación con Foucault fue a la vez de amor un tiempo, luego desamor, luego de amor. Cuando yo me fui a París, adoraba a Foucault, me parecía el más guapo del mundo. ¿Se acuerdan una fotografía del Pelón que está atrás de la Arqueología del Saber en su primera edición? Y yo lo consideraba muy guapo. Mi mujer nunca estaba de acuerdo conmigo, pero a mí me parecía el hombre más guapo de la creación. Entonces me voy a París enamorado de Foucault. Pero resulta que a mí me toca el periodo en que me escribe. Yo llego a París en el año 77, y entre 77 y 83 que regreso, Foucault no publica prácticamente nada. O sea, publica artículos, sus obras, ya apareció el primer volumen de la historia de la sexualidad en México, incluso antes de que yo me fuera. Son años de silencio, y de manera que Foucault, que era a la vez muy querido por el grupo althusseriano, pero también muy criticado por el grupo althusseriano, se convertía en una lectura a la vez importante y sin embargo, en cierto modo, marginal. Y sin embargo, como les decía yo, seguí enamorado de los tres, sin saber muy bien por qué. Este libro intenta explicar ese enamoramiento. Este libro intenta volver atrás y decir: ¿qué es lo que yo encontré en ellos que me satisface? Es poner en consciente ese afecto inconsciente que uno siente hacia un autor. Ese es el sentido del libro. De ahí la tríada sorprendente que está ahí. Claro que Hegel y Marx con frecuencia son puestos juntos, pero a la vez son puestos juntos como rechazo, mientras que en este libro son puestos juntos como continuidad, como cercanía profunda. Y es verdad, como dice José, que la figura de Foucault sorprende un poco más aquí, porque ¿qué hace un posmoderno tachado generalmente de entre juguetón y irresponsable? Además, por sus propias palabras, porque todas las lecturas de Foucault que existen son posibles y todas son validadas por lo que él dice, desde las más serias hasta las más juguetonas e irresponsables. Uno siempre encuentra en Foucault una expresión o que lo acredita o que lo desacredita. Es un dandy, ¿se acuerdan ustedes de esas fotos de dandy que tiene de joven, ¿no? Vestido como de peluche, ¿no? O sea, eso fue. Pero yo sigo creyendo que hay un Foucault distinto, y ese es el sentido del libro. Redondeo lo que esté intentado decir. Para mí el libro es poner en la conciencia lo que ha sido mis afectos inconscientes muchos años. Pero tiene una razón también, digamos, filosófica importante. La expresión epistemología política que usó José me parece adecuada para describir lo que hemos venido haciendo yo y un conjunto de alumnos. Primero, epistemología. ¿Por qué? A mí la filosofía, cuando yo llegué a filosofía, yo llevaba una larga trayectoria. Yo soy arquitecto en mi primera formación, después fui antropólogo, hice una licenciatura en arquitectura y una licenciatura y una maestría en antropología antes de llegar a la filosofía. ¿Por qué llegué a la filosofía? Porque a mí lo que me interesaba era saber si realmente conozco algo o no. Y a mí me parece esa cuestión crucial para alguien que quiere dedicarse a pensar.
Epistemología es efectivamente un término adecuado para este libro, porque mi preocupación, y creo que es la preocupación que comparto con muchos alumnos, es ¿hasta qué punto podemos afirmar que conocemos? ¿Podemos realmente afirmar que conocemos o debemos vivir en el escepticismo, en la incertidumbre, en la inquietud? Mi respuesta, la mía personal, es que hay que vivir bajo la razón, creer firmemente en la razón. Y eso es lo que probablemente ha traído un cierto número de gentes alrededor de mi trabajo, porque lo que nosotros intentamos es comprender, y comprender que comprendemos, saber que sabemos, saber que saber que sabemos. Ese es el sentido fundamental. Ahora, ¿para qué eso? Justamente para comprender nuestro presente, y esa es una forma de hacer política. La palabra de epistemología subraya el esfuerzo por hacer que nuestra razón esté a la altura de nuestras expectativas. Y en ese sentido, las consecuencias de una epistemología son políticas porque le sitúan a uno, o no, en el terreno de las convicciones demostradas. Para mí, a diferencia de otros filósofos que solo siembran incertidumbre, o jugueteo, o vacilaciones, o escepticismo, la filosofía tiene que convencernos, tiene que demostrarnos además, porque tiene que ser un discurso demostrativo, tiene que demostrarnos la fuerza de nuestra razón, que nuestras convicciones no son un simple arbitrario del pensamiento, sino son una fuerza del pensar y del vivir. Y eso es lo que esta perspectiva intenta hacer. Nosotros hacemos epistemología para vivir mejor, para vivir racionalmente, para intentar vivir en nuestro presente. Ese es el sentido del libro. Ahora, resulta sin embargo que cuando uno quiere hacer esto, se enfrenta a un horizonte extremadamente difícil, porque toda la filosofía, o una gran parte de la filosofía, se dedica justamente a sembrar la incertidumbre, el desconcierto. Yo siempre pregunto a mis alumnos, oigan, ¿ustedes vienen aquí a estudiar para que llegue Kant y les diga que no conocen nada? ¿Y se van tan satisfechos? La filosofía les acaba de decir, no conoces nada. O los tira en la incertidumbre de decir, todo da igual, o sea, la opinión de uno y de otro valen lo mismo. Bueno, y si valen lo mismo, ¿para qué le dedicamos la vida a cosas tan triviales? Yo no se la dedicaría directamente, os digo abiertamente. A mí no me gustaría una filosofía que a fin de cuentas me dice, no conoces, porque entonces quiere decir que no vale la pena semejante esfuerzo. Y justamente cuando uno quiere alcanzar una epistemología para vivir, y no solamente para transitar por esta vida, pues tiene que pelearse con una gran cantidad de filosofías que van en direcciones opuestas. Y ahí es donde Hegel, Marx y Foucault, me parece, son útiles. Son útiles porque nos enseñan que esa realidad que muchas veces nos desalienta, nos llena de incertidumbre, nos llena de escepticismo, no es la verdad. Esa inmediatez que hace que estemos permanentemente llevados y traídos por las olas, no es la verdad. Hay que encontrar a través del pensamiento aquello que realmente se afirma en nuestra existencia. Esa es la parte crítica que me parece que está en los tres autores. Decir, por supuesto que nuestro mundo es absurdo, pero es un absurdo que podemos comprender porque lo hemos creado y porque somos capaces de transformarlo realmente. Ese creo que es el sentido de lo que hemos venido haciendo una y otra vez. Sin duda el libro se sitúa en este terreno de la epistemología política, más epistemología que política, porque es más filosofía que ciencia política, efectivamente, pero creo que tiene efectivamente condiciones, no sé si para resolver el problema político, pero sí claramente para que cada uno se sitúe ante su presente. El término pues de crítica que está latente a lo largo de todo el libro es fundamental porque
presupone justamente al lado de Hegel, Marx y Foucault que la crítica consiste en no aceptar como dato, como dado, como evidente, nada de lo que se nos ofrece. Ni la inmediatez en la que estamos puestos, ni la inmediatez del pensamiento con el que supuestamente comprendemos ese presente en el que estamos puestos. Filosofar sin presuposiciones quiere decir permitir que el pensamiento, en su acción en el mundo, descubra a la vez el sentido del mundo y el sentido del pensamiento que piensa este mundo. Eso es lo que el libro intenta hacer. Intenta colocarnos a cada uno en el proceso por el cual el pensamiento, que aquí adquiere una enorme relevancia, ¿no? Porque una de las cosas que fundamenta estas filosofías es su extraordinaria convicción de pensar. El pensamiento, que se convierte en el arma más fuerte que tenemos para vivir, es a la vez aquello que permite una historia, porque enfrenta al mundo para transformarlo y se enfrenta a sí mismo en ese mismo esfuerzo. Ese es el esfuerzo filosófico que está contenido en este libro y en el que una y otra vez mis alumnos y yo trabajamos. Subrayo a mis alumnos, y con esto concluyo, porque una de las razones por las cuales este libro se escribe y mi trabajo se realiza es porque he encontrado interlocutores que están interesados en seguir en esta vía. A diferencia de lo que otros filósofos piensan, de que uno tiene alumnos únicamente para que le sigan, yo debo decir que mis alumnos son a la vez, sin duda, gente que trabaja conmigo, pero uno de mis grandes alicientes. ¿Por qué? Porque justamente el esfuerzo que ellos hacen para comprender se convierte en mí, en el esfuerzo de dar un ligero paso adelante de ellos en ese mismo intento por comprender. A mí esto me parece extremadamente importante, porque ahí me dedico gran parte de la vida. Bueno, en fin, todo esto para decir, hay latente sin duda una gran parte del pensamiento crítico francés de los años en que yo estuve ahí. Hay al mismo tiempo un cierto distanciamiento, que por ejemplo el caso de Althusser se mostró muy claramente, ¿no es cierto? Yo, en una reunión reciente sobre Althusser, yo defendía a Althusser de la fuerza de pensar, ¿no? Todos los demás le llaman teoricismo a esa gran fuerza del pensamiento, ¿no? Hay sin duda todo ello. Hay también un laberinto en el que uno mismo se mete para tratar de salir adelante, pero hay sobre todo, déjenme terminar con ello, una convicción. La filosofía es, a mi juicio, el esfuerzo más noble que puede hacer uno para comprender sus condiciones racionales de existencia. Para mí eso es la filosofía, eso es lo que está plasmado aquí, y en todo caso es a lo que les invito. Pues gracias, ¿no?